Hola a todos, mi nombre es Ingrid Rivas Vallejo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y les explicaré el tema de contratación pública y privada y algunas diferencias entre estos contratos. Bueno, resulta que dentro del enfoque tenemos que el contrato público lo hace directamente con el Estado y el contrato privado lo hace con dos partes, ya sean personas naturales o personas jurídicas. Dentro de la selección de contratación, tenemos que se hace en el contrato público por medio de licitación pública y en el contrato privado se hace de acuerdo a las necesidades que las dos partes propongan. Dentro de las pautas de contratación tenemos que en contrato público se hace mediante algunos requisitos que pide el Estado como certificaciones de impuestos. Y en el contrato privado no se pide estos certificados, sino que otro tipo de requisitos que son más fáciles de presentarlos. En cuanto al propósito, en contrato público tenemos que el propósito de este es hacer obras sociales con beneficios sociales y del Estado. Y en el contrato privado, los beneficiarios son las propias empresas que celebran los contratos. En el capital, los inversionistas del contrato público son el Estado y en el contrato privado son las propias empresas y se hace con capital privado. Las partes del contrato. Para los dos tipos de contrato, ya sea público y privado, existen tres etapas contractuales. La etapa precontractual es donde se da antes de celebrar el contrato, donde las partes entran en conversaciones, exponen sus propósitos, exponen las obligaciones que quieran presentar y también definen el territorio de la aplicabilidad donde se efectuará el contrato. Luego sigue la etapa contractual, que es donde se hace el contrato y donde las partes lo ejecutan y establecen también acuerdos para que pues haya certeza de que el objeto del contrato se dé y tenga buenos efectos. Por último está la etapa postcontractual, que es donde se mira y se verifica que todas las obligaciones y todos los derechos del contrato, del objeto del contrato, se cumplan. Y este culmina con la liquidación. Posterior a ello tenemos los principios del contrato público y privado. Bueno, algunos de esos principios se aplican para todos los contratos, pero otros son de acuerdo al tipo de contrato que se elabore, es decir, algunos, como en el contrato privado, las partes proponen algunos principios, derechos o obligaciones que son distintos a los que se aplican en el contrato público. Dentro de los más principales tenemos el principio de solidaridad, el principio de obligatoriedad, el principio de inalterabilidad, el principio de eficiencia, el principio de legalidad, el principio de causa concreta, principio de conservadurismo, principio de moralidad y algunos otros que no los hemos de nombrar. En cuanto a los tipos de contrato, tenemos en los contratos privados contratos unilaterales, bilaterales, contratos onerosos, contratos conmutativos, aleatorios, principales, de accesorios, también solemnes y consensuales. Dentro de los contratos públicos tenemos contrato de obra, contrato de consultoría, de prestación de servicios, de concesión y fiduciarios y de fiducia pública. Los tipos de contrato, tanto para privados como para públicos, yacen pues de las obligaciones o de los requisitos que propongan cada una de las partes contratantes, quienes celebran los contratos. Ya hace parte de los contratistas quienes acogen estas obligaciones y de acuerdo a ellas hacen su voluntad para poder darle celebridad al contrato. Responsabilidad por incumplimiento al contrato público y privado. Las medidas que se toman dentro del contrato público son multas, declaración de incumplimientos, terminación unilateral anticipada en el contrato, declaratoria de caducidad y algunas reglas que también se deben de tener en cuenta y se deben observar de las multas pactadas es que su objetivo es llevar al contratista al cumplimiento de las obligaciones contractuales. También deben ejecutarse a los montos establecidos, o sea, al capital que se ha propuesto desde un principio del contrato. Su decreto solo procede durante la vigencia del contrato. Debe agotarse previamente el procedimiento de audiencia previa del contratista establecido para garantizar el derecho de defensa y el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150/2007, en constancia con el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011. También sin prejuicio de la audiencia debe concederse la oportunidad de aportar las pruebas que soporten su defensa, así como otras reglas a tener en cuenta. Responsabilidad por incumplimiento al contrato privado.
Dentro de este contrato no está dicho propiamente y precisamente pues cuál es el tipo de sanción frente a incumplir dichos contratos, por lo que en cada uno de ellos se establecen cláusulas con el fin de definir las consecuencias que sobrevendrían al fallarle a lo pactado. Además, pues de haberse estipulado eh, de indemnizaciones frente a incumplimientos, pues estas deberán ser solventadas a la parte afectada una vez que se genere la ruptura del acuerdo. En el artículo 1546 también se establecen algunas directrices respecto al incumplimiento de contrato privado, en donde se dice que los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado, pero en tal caso el otro contratante pedir la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios. Bueno, en cuanto al principio de igualdad de interés general y particular, en la sentencia número T-432 de 1992 describe que el principio de igualdad es objetivo y no formal. Él se predica de la identidad de los iguales eh, en diferencia entre los desiguales. Con este concepto solo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Supera también con la igualdad material el igualitarismo o simple igualdad matemática. La igualdad material es situación objetiva concreta que prohíbe arbitrariedad. De todas las personas ante la ley y las autoridades constituye un derecho constitucional fundamental tanto por su consagración como tal en el capítulo 1, título 2 de la Constitución Nacional, como por su exaltación como derecho de vigencia inmediata. Y también por el valor trascendente que tiene para el hombre. Muchas gracias. Y también para el valor trascendente que tiene para el hombre. Muchas gracias.